Estas palabras son estupendas. No las podemos leer ni oír dentro de la religión. Sí. Alabado sea Dios. Creemos que estas palabras son la verdad y las declaraciones del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. No obstante, hay algo que no tenemos claro. ¿De qué se trata? La Biblia profetiza que el Señor Jesús descenderá sobre una nube. Y el relámpago oriental dice que Dios encarnado ya está realizando su obra. Y claro, no lo entendemos muy bien. Compártelo con nosotros. Sí. Sí. De acuerdo. Hermana Don, la mayoría cree que el Señor descenderá sobre una nube cuando regrese. Está en consonancia con la profecía bíblica. Pero el Señor Jesús dijo muchas cosas al profetizar su regreso. Nosotros solo conocemos una de ellas y no concuerda con la voluntad del Señor Jesús. Escuchad, al igual que vosotros, yo creía que el Señor Jesús descendería sobre una nube. Al final, lo entendí tras un sermón de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No solo existe la profecía del regreso sobre una nube, otras dicen que el Señor se hace carne y desciende en secreto a la tierra. Dijo el Señor Jesús, pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Lo de venir el ladrón significa que el Señor vendrá silenciosamente a robar tesoros y que no todo el mundo lo sabrá ni lo verá. Solamente las vírgenes prudentes que escuchen la voz de Dios y abran la puerta podrán recibir al Señor, ser elevadas ante el trono de Dios y asistir al banquete del Cordero. El Señor Jesús también nos dio esta profecía de su regreso. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La mención al Hijo del Hombre se refiere a Dios encarnado. Al igual que el Señor Jesús, Él es Dios encarnado. Por fuera simplemente parecía una persona normal. Por lo que algunos no se dieron cuenta de que el Señor Jesús era Cristo hasta que habló y obró. Ah, sí. Si la venida del Señor fuera su cuerpo espiritual resucitado que descendiera sobre una nube, todo el mundo lo vería y caería al suelo temeroso y temblando. Entonces, ¿quiénes se atreverían a rechazar al Señor? Eso es. Sí. Así que el Señor Jesús dijo, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo pueden cumplirse estas palabras? Sí. Dios encarnado en el Hijo del Hombre es el único que aparece y obra, el que sufrirá penurias y será rechazado por esta generación. Cuando el Señor Jesús apareció y realizó su obra, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos no reconocieron que era Dios en la carne. Se opusieron a Él, lo condenaron. Y además también llegaron a crucificarlo. Es algo que todos tenemos claro. Sí. Vaya, qué clara es esta profecía del Señor. El Señor descenderá como el Hijo del Hombre, sufrirá muchas penurias y será rechazado por esta generación. ¿No se refiere esto a Dios encarnado? Claro que sí. Hemos leído muchas veces esta profecía del Señor Jesús, pero no nos había aportado este esclarecimiento. Es cierto. Así es. Las profecías del Señor son misterios. Es difícil penetrar en ellas. Sin la obra de Dios Todopoderoso, jamás entenderíamos las profecías del Señor Jesús. Sí. Sí. Anteriormente ya había leído estos pasajes bíblicos, Sí. pero es como si no lo hubiera hecho. Tras este sermón de hoy, siento que mi corazón ha despertado. ¿No se han cumplido estas profecías del Señor Jesús? Sí. El regreso del Señor es que Él se hace carne y aparece. Sí. Es cierto, hermana. Cuánta razón tienes. El Señor Jesús ha regresado y es Dios Todopoderoso en la carne. El libro que has estado leyendo, la palabra manifestada en carne, es lo que ha expresado Dios Todopoderoso. Es el credo del relámpago oriental y la Biblia de la era del reino. Sí.
¡Qué maravilla! Cuando leáis esas palabras, percibiréis que son la verdad y la voz de Dios. Muchas buenas ovejas han oído que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, la voz de Dios, y se han convertido y han asistido al banquete del reino de los cielos. Magnífico. Sí. Dios Todopoderoso expresa la verdad y realiza la obra de juicio para purificar y salvar a la humanidad, y para luego conducirla a un hermoso destino, o sea, al reino de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Todos los que aceptan su obra en los últimos días son vírgenes prudentes, elevadas antes de la catástrofe. Tienen la esperanza de que Dios las perfeccione y las convierta en vencedoras, y ser el pueblo del reino de Dios. Gracias, Gracias a Señor. Dios. Cuando Dios haya formado un grupo de vencedores, enviará la catástrofe, premiará el bien y castigará el mal. Después de la catástrofe, descenderá sobre una nube y aparecerá ante todos los pueblos. Entonces la profecía del libro del Apocalipsis. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Se habrá cumplido plenamente. Vaya. Sí, Entonces qué así maravilla. sucederá. Si los que solo esperan que el Señor descienda sobre una nube no aceptan la obra de Dios Todopoderoso y se oponen y condenan a Cristo de los últimos días, caerán en el desastre llorando y rechinando los dientes. Tal como dice Dios Todopoderoso: cuando veáis a éste descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descendiendo del cielo es también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo esté la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán retornado delante del trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Ya lo entiendo. Así se cumplirá la profecía del regreso del Señor. Antes solo creíamos lo que decían los pastores y ancianos. Solo respaldábamos la profecía del descenso del Señor sobre una nube. Sí. Esperábamos como tontos contemplando las nubes del cielo, creyendo que así entraríamos en el reino de los cielos. Sin pensar en el descenso del Señor en secreto. Sí. Ahora que lo pienso, leíamos las profecías bíblicas y no entendíamos nada de ellas. Eso es. Los pastores y ancianos no explicaban la Biblia con claridad y nos mandaban aferrarnos a sus términos. Así nos han inducido a un gran error. Nadie les Nos contrariaba. han inducido a un grave error. Si no nos hubieras dejado este libro, no habríamos podido recibir la venida del Señor. Gracias a Dios. Casi nos convertimos en esas vírgenes a las que el Señor abandonará. Sí. Sí, qué espanto. Desde luego. Sí. El Señor nos ha concedido su gracia y no nos ha abandonado. Sí. Así que hemos sido muy afortunados. Qué afortunados Sí. somos. Chengua, Sí, ¿por qué nos acabas de regalar este libro? Gracias al Señor. Gracias al Señor. Todo esto es la guía y el plan del Señor. Sí, Claro que sí. Hemos leído este libro, hemos oído la voz del Señor y lo hemos recibido. Sí. Él nos ama enormemente. sí. Gracias al Señor. Gracias, Gracias al Señor. Señor. gracias a Dios. Los que pueden oír la voz de Dios están bendecidos. Sí.